Queridos hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. God bless you this afternoon. Es un privilegio poder estar de nuevo con ustedes It is a privilege to be able to be with you, para así llevar el mensaje de la palabra de Dios. to be able to bring the message of the word. Todos los que están escuchando en esta tarde, All of you who are listening this afternoon, los bendigo en el nombre del Señor. I bless you in the name of the Lord. Hay una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. There's a word from God for our lives. Amén. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, And when we listen to the word, si la recibimos if we receive it y creemos, and believe it, tendremos recompensa. we will have a recompense. Seremos bendecidos en esta vida y en la venidera. We will be blessed in this life and the one to come. Pero si oímos la palabra But if we hear the word y no la recibimos and we do not receive y it no la creemos, and we do not believe it, dice la Biblia que ya hemos sido condenados the Bible says that we have been condemned porque no hemos creído because we have not believed a la palabra de Él. to the word. Así que en esta tarde, Therefore, this afternoon, esta palabra viene de parte de Dios this word comes from God para nuestras vidas, for our lives, esperando hoping que usted reciba esta palabra that you will receive this word en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. En esta tarde queremos predicar la palabra de Dios This afternoon, we want to preach the word. y queremos hablar en el libro de Proverbios, capítulo 21, el verso 2. We want to speak from Proverbs 21, verse 2. La palabra de Dios en Proverbios, capítulo 21, The word in Proverbs chapter 21, el verso 2 dice de la siguiente manera: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Lo voy a repetir de nuevo. I'm going to repeat it again. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, A person may think their own way is right, pero Jehová pesa los corazones. but the Lord weighs the heart. Amén. Amen. Y he titulado, he puesto tema al mensaje de hoy: I have titled this message today, todo será revelado. Everything Will Be Revealed. Amén. Amen. Dios quiere, anhela que los impíos dejen sus caminos y se vuelvan al Señor. The Lord desires that the unrighteous leave their ways and turn his back to him. Pero también Dios quiere But also God wants que nosotros, that we, los creyentes en Él, the believers, nos volvamos a Él de corazón turn our hearts to him y caminemos en la senda de luz. and walk in the way of light. Así que quiero predicarte esta palabra I want to preach this word de parte de Dios. from God. Todo será revelado. Everything will be revealed. Un día, One day, toda realidad y verdad de nuestras vidas all the reality and the truth of our lives serán will reveladas. be revealed. No importa cómo tú quieras vivir en esta vida, It doesn't matter how you want to live in this life. la verdad es The truth is que un día that one day, toda la realidad y verdad de nuestras vidas all the reality and the truth of our lives van a ser reveladas. will be revealed. La palabra de Dios The word of God nos dice en el libro de Lucas capítulo 8, el verso tells 17. us in Luke chapter 8, verse 17. Yo quiero que tú escuches esta declaración de Jesús en Lucas capítulo 8, verso I 17. want you to listen to this declaration in Luke chapter 8. Dice la palabra: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Aleluya. Te lo voy a repetir de I'm nuevo. going to repeat it again. Dice: porque no hay nada oculto For there's nothing hidden que no haya de ser manifestado, that will not be disclosed, ni escondido and not hidden que no haya de ser conocido that shall not be known y de salir a la luz. and come to light. Es muy triste hoy en día It is very sad today decir que muchas to personas say that many people, que aún conociendo la palabra de that Dios, even knowing the word, caminan conforme a su propia opinión they walk according to their own y opinion no de acuerdo a la and palabra. not according to the word. Y yo me preguntaba, And I ask myself, ¿cómo puede ser posible how could this be possible? que conociendo la verdad That knowing the truth,
andemos conforme a nuestra propia opinión. We walk according to our own opinion. Bueno, la respuesta The answer, me la dio el Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso the 19. Lord gave it to me in 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Listen to what the word says. No apaguéis al Espíritu. Do not quench the spirit. Ahora yo puedo entender Now I can understand por qué muchas personas why many people, que aún conociendo la palabra de Dios, even knowing the word of andan God, conforme a su propia opinión. they walk according to their own El opinion. impío que no conoce a Dios The righteous that who doesn't know God, anda en tinieblas they walk in darkness porque no ha conocido a Dios. because they haven't known Pero God. ¿cómo es posible How is it possible que personas creyentes, that believers, conociendo la palabra, knowing the word, anden conforme a su propia opinión walk according to their own y opinion no conforme a la palabra? and not according to the Bueno, word? la respuesta es: no apaguéis al Espíritu de Dios. The answer is do not quench the spirit. El Señor Jesucristo, The Lord Jesus Christ, hablando a sus discípulos, talking to his disciples, en Juan capítulo 16, John chapter 16, le dijo he told them que cuando haya venido el Espíritu de verdad, that when the Spirit of Aleluya. truth come upon them, cuando haya venido el Espíritu Santo, when the Holy Spirit have come upon them, Él os guiará he will guide you a toda verdad. to all truth. Si el Espíritu Santo de Dios If the Holy Spirit of God se apaga en tu vida, is shut down in your life, puede perder la dirección you can lose your direction y empezar a caminar and start walking conforme a tu propia opinión according to your own opinion, y no de acuerdo a la palabra de Dios. not according to the word of Cuando el God. Espíritu Santo de Dios When the Holy Spirit of God se apaga en una vida, shuts down in a life, toda la sensibilidad de bien all the sensibility of good, se pierde you lose all y sensitivity, todas las cosas que hacemos and everything that we do tiene una justificación. has a justification. Aleluya. Praise the Lord Mi Jesus. alma alaba a Dios. Praise the Lord. Cuando buscaba la dirección de Dios para predicar esta palabra, When I was seeking the guidance of the Lord to preach this word, estaba meditando en mi cama. I was meditating in my bed. Le decía: Señor, ¿qué palabra tú quieres llevar a tu pueblo? I said, Lord, what do you want to bring to your people? Y mientras meditaba, And as I meditated, en un momento parece que me fui, como que me dormí, no sé lo que pasó, pero no estaba en mí. I suddenly went to sleep. It was not myself. Pero de repente despierto diciendo: el juicio viene y desperté hablando en lenguas I angelicales. suddenly woke up and I started speaking in tongues. Y le dije: Señor, And I said, Lord, el juicio viene. the judging is coming. De esa es la palabra que tú quieres que prediquemos en esta tarde. Is that what you want me to preach today? Viene juicio. A judgment is coming. Y empecé a preguntarle al And Señor, I started asking the Lord. porque me pasó esto tan repentinamente Because it happened so suddenly, que pensé que, digo: Señor, hablar de juicio este día. I thought, Lord, talk about judgment today. Y muchas And veces, many times, cuando nosotros vamos a hablar de when juicio, we are going to speak about judgment, lo primero que pensamos como the creyentes first thing we think of as believers, es fuego cayendo del cielo, it's fire coming from the es heaven. destrucción sobre la tierra. It's destruction upon the earth. Y nos olvidamos And we forget que dice la that palabra the Bible says que los juicios de Dios that the judgment of God se manifiestan will be manifested por el pecado y la desobediencia. because of the sin and disobedience. Si miramos en la palabra de If Dios, we look at the word, Dios mandó juicios a naciones paganas que no lo the conocían. Lord sent judgment to those pagan nations. Pero that did not también know Dios Him. mandó juicios sobre su But pueblo. also He sent judgment upon His people. Cuando su pueblo se apartó de sus caminos, When His people departed from His way, el Señor envió juicios sobre su the pueblo. Lord sent judgment upon His people. Cuando el hombre y la mujer de Dios desobedecen a Dios, When the man and the woman of God disobeyed, Dios también ejecutó su juicio contra ellos. also sent judgment against Entonces them. pude entender Then I was able to lo que el understand Señor quería hablar en esta tarde. what the Lord wanted to speak this Porque evening. es necesario Because it is necessary que el juicio comience por casa. that the judgment begins from the Es home. necesario It is necessary que los de adentro that from the se inside arregle primero gets fixed para que first, se refleje so it could be a los de reflected afuera. in the Y outside. este es un mensaje And this is a para message para la gente que está for the adentro. people that are inside. Gloria sea el nombre del Praise Señor. Jesus. Hallelujah. Porque Dios quiere corregir Because the Lord wants to correct el caminar de sus hijos. the walk of His children.
Aleluya. Praise Jesus. Hallelujah. Hay que ser sensible al Espíritu de You must Dios. be sensitive to the Spirit of God. Yo quiero que tú entiendas, creyente, hermano, I want you to understand, believer, que brother, todo lo que tú estás haciendo en esta vida that everything that you're doing in this va a ser life revelado. will be revealed. Quizás tú en esta tarde Maybe this afternoon, oiga esta palabra you hear this word y la pase por alto. and you just go in vain. Pero quiero decirte But algo, I want to tell you something. que Dios te envía esta palabra That the Lord is sending you this para word que corrijas tu caminar, so you can correct your walk, para que te pares en los caminos, so you can stop in your way, para que medites en la vida que estás viviendo so you can meditate in the life that you're living y corrijas tus caminos en el Señor. correct your walk in the Lord. Mi alma alaba a Dios. Praise Jesus. Hallelujah. ¿Cómo es posible How is this possible? que aún gente haciendo lo malo Even though people doing the wrong things, pueden encontrar una justificación? they can find a justification. Esto es un problema que Dios quiere corregir. This is a problem that the Lord wants Y to es un correct. problema que hay que sacarlo de raíz. It's a problem that we need to take Hay from the mucha root. justificación dentro del pueblo de Dios. There's so much justification. among the Gente que people of están justificando su manera de vivir en vez de arrepentirse y vivir conforme a la palabra de Dios. people that are continuously justifying themselves instead of repenting from their wrong doing. Pero, ¿por qué viene la justificación? But why do we have justification? Cuando el Espíritu Santo de Dios When the Holy Spirit of God se apaga en un creyente, is shut down in a believer, la gente empieza a andar sin dirección. the people start walking without La direction. gente empieza a hacer lo malo delante de Dios. People start doing the wrong thing before God. Y cuando se confronta, And when they're confronted, empiezan a they justificarse. start justifying Pero themselves. quiero decirte, en este revelado, He said everything will be revealed. toda tu manera de vivir All your ways will be revealed. va a ser revelada. Will be revealed. Aleluya. Praise the Lord Por Jesus. lo tanto, es necesario Therefore, it is necessary que tengamos cuidado cómo andamos. that we must be careful the way we walk. Tengamos cuidado las cosas que We hacemos. must be careful the things we do. Porque los ojos de Jehová están atentos a los caminos de los justos. The eyes of the Lord are attentive to the ways Los of ojos de the righteous. Jehová están atentos a tu caminar. The eyes of the Lord are looking at your walk. Y tarde o temprano, Sooner or later, nuestras obras our works serán reveladas. will be revealed. Por eso dice el Señor en su palabra, That's why the Lord says in His word, por sus frutos by their fruits yo lo conoceréis. I shall know them. Es importante que tú entiendas It is important that you understand que para el hombre todos los caminos le son correctos, that for men all the ways are right, pero Jehová conoce los corazones. but the Lord knows your heart. Hermanos, hoy en día tenemos que volver a los caminos de Jehová. Today we must return to the ways Hoy of en the día Lord. tenemos que pararnos y preguntar por las sendas antiguas y volvernos a Jehová. Today we have to stop and think and come back and return to the Este ways es of the el Lord. tiempo donde Dios está trabajando internamente con su pueblo. This is the time where the Lord is working internally Este with es the un people. tiempo de confrontación de Dios con la iglesia. It is a time of confrontation with the La Lord. iglesia tiene que entender que debe de volverse a Jehová. The church must understand that they must return to La God. iglesia tiene que entender que la vida en Cristo es una vida de santidad. The church must understand that the life in Christ is a life in Tenemos que apartarnos del pecado. We must depart from sin. Tenemos que apartarnos de las cosas que Dios no le We agrada. must depart from the things that do Aún not please God. conociendo la palabra, Even knowing the word, estamos haciendo las cosas que a Dios desagradan. or keep doing things that do not please God. Y en vez de arrepentirnos, Instead of repenting, y en vez de reconocer que estamos mal, instead of recognizing that we're doing wrong, buscamos una justificación. we seek justification. Tú que me escuchas en esta tarde, You who are listening this afternoon, tú que estás escuchando esta palabra de Dios, you who are listening the word of God, tienes que cambiar tus caminos you must change your ways y caminar conforme a la palabra de and Dios. walk according to the word of God. Porque si usted dice que anda y vive por fe, Because if you say that you walk and live by faith, el fruto de tu vida se ha de revelar por tus obras. the fruit of your life shall be revealed. because Si of your tú works. dices que tú vives por If fe, you say that you live by faith, si tú dices que tienes fe, if you say that you have faith, tus obras tienen que ser reveladas. your works must be revealed. Las obras
por la fe tienen que ser The reveladas. works by faith must be revealed. Si usted dice que anda conforme a la palabra de You Dios, say that you walk according to the word of God. cuando usted camina, When you las walk, obras del Espíritu se tienen que the reflejar. works of the Spirit must be revealed. Entonces, ¿cómo es posible Therefore, how is it que te possible atrevas a decir you dare to say que anda conforme a la palabra de that Dios you walk according to the y word las of God? obras de tu And vida the works of your life no machan a las obras del Espíritu que dice la palabra de do not Dios? match to the works of the whole of the word. No tienes por qué avergonzarte. You should not be ashamed. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, What you must do is repent. reconocer Recognize cómo están dando delante de Dios. how are you walking before God. Porque toda obra de tu vida Because every work of your life y toda obra de mi vida and every work of my life será revelada. will be revealed. No apagues el Espíritu. Do not quench the Spirit. ¿Qué importancia tiene el Espíritu en la vida del creyente? What importance does the Spirit has in the life of a ¿Usted believer? sabe por qué estamos viendo todas estas cosas hoy en día? Do you know why we're seeing all these things today? Porque la gente se ha olvidado del Espíritu Santo. Because people have forgotten about the La Spirit. gente no quiere tener intimidad con el Espíritu Santo. People do not want to have intimacy with La the Holy gente Spirit. no está buscando la llenura y la unción del Espíritu People Santo. are now seeking the fulfillment and Se the ha anointing olvidado of el the Spirit. Espíritu Santo aún dentro de las We congregaciones. have forgotten the Holy Spirit even in the church. Cuando alguien se levanta movido por el Espíritu de Dios, When someone stands up moved by the Spirit la of gente God, lo mira como si se volvió loco. the people look at them as if they were crazy Porque ya no es algo común. because it's not a common thing. Se ha perdido la visión del Espíritu Santo. We have lost the vision of the Holy Mas sin Spirit. embargo, en la iglesia primitiva, But in the primitive church, dice la palabra de the Dios Bible says que el Espíritu Santo that the Holy era Spirit quien dirigía la iglesia. was the one who guided Era us quien to the church, llamaba a los ministros de Dios was the one who called the ministers of God por el poder del Espíritu for Santo. the power of the Holy Se Spirit. hacían todas las cosas. Things were done. Pero hoy en día, But today, si nosotros estamos caminando if we are walking conforme a nuestra opinión, according to our opinion, hemos sacado nuestra opinión de la palabra de we Dios. have taken our own opinion from the word. Oye, hemos escudriñado la palabra We have scrutinized the word. y hemos sacado nuestra We opinión. have taken our own opinion. Hemos sacado un resumen propio We have taken our own summary. y lo hemos aplicado para nuestro We caminar. have applied to our own walk. Pero no estamos But caminando we're not walking de acuerdo a la palabra de Dios. according to the word of God. No apagues el Espíritu Santo de Dios. Do not quench the Spirit of ¿Cómo God. tú puedes caminar en el camino correcto How can you walk in the right way si no apagas el Espíritu de Dios? if you do not quench the Holy Spirit of God? El Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, The Holy Spirit of God, the Bible es says, el que nos guía, is the one who guides us, es el que nos revela. is the one that Entonces, reveals tú us. quieres tener una guianza. Do you want to have a guidance? El Espíritu Santo es que te guía. The Holy Spirit is the one who guides. Si el Espíritu Santo no dice nada, If the Holy Spirit doesn't say si el anything, Espíritu Santo está apagado, if the Holy Spirit is shut down, ¿cómo puedes tú andar por el camino correcto? how can you walk with the right way? Praise Jesus. No You puedes, can't, porque Él es el que guía. because He's the one who guides. Y si el Espíritu Santo se apaga en tu vida, If the Holy Spirit is quenching your life, si descuida la comunión con el Espíritu Santo, if you don't have a relationship with the Holy Spirit, si no tiene intimidad con el Espíritu if Santo, you don't have intimacy with the Holy Spirit, podrás pensar que está caminando you correctamente, might think that you're walking the right way, pero tu camino quizá no es correcto, but your way may not be porque correct. el que te guía es el Espíritu Santo. But the one who guides you is the Holy Spirit. ¿Quién es que revela? Who is the one who El reveals? Espíritu The Santo. Holy Spirit. Te va a revelar. He's going to reveal. Cuando la cosa está mala, When things are wrong, el Espíritu Santo te the revela, Holy Spirit reveals. te hace entender, He makes you understand. te redarguye, It reproaches you, para que tú entiendas so you may understand que la cosa está mal. that the things are wrong. Pero cuando no hay Espíritu But Santo, when you don't have the Holy la Spirit, gente hace lo que hace people do what they y do, sigue caminando como que la cosa está bien. and they continue walking as things are right. ¿Ha tenido usted experiencia con gente así en la iglesia? Have you had any experience with people like that? Que usted se pregunta y dice, pero ¿cómo esa persona hace eso? And you ask yourself, how do they do that? ¿Por qué esa persona está diciendo esa palabra? Why are those people saying those words? Y siguen igualito como que no están haciendo nada. And they continue just like nothing ¿Por happened. qué se comporta esa persona de esa Why do manera? they behave this way? Porque el Espíritu Santo en su vida Because the Holy Spirit in their lives, está apagado. it's
shut down. Y cuando el espíritu se apaga, And when the spirit is shut la down, gente pierde la dirección. people lose direction. El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God nos advierte. advises us. El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God, nos consuela. they counsel us. El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God nos fortalece. gives us strength. Hermanos míos, My brethren, tenemos que volvernos al we Espíritu. must return to the Spirit. El Señor le dijo a sus The discípulos, Lord said to his disciples, antes de enviarlo, before he sent them away, quédense tranquilos donde están, stay still where you are, pero recibiréis poder for you will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, when the Holy Spirit hath come upon y you, me seréis testigos and you will be my witness en Jerusalén, in Jerusalem, en Judea, in Judea, en toda Samaria in y Samaria, hasta lo último de la and tierra. at the ends of the earth. Entonces tú tienes que entender en esta tarde Therefore, you must understand this que es afternoon cuestión del Espíritu Santo de that Dios. this is a matter of the Holy Spirit of No God. apagues el Espíritu Santo de Dios en tu Do vida. not quench the Spirit in Que your la life. llama del Espíritu Santo de Dios en tu The vida flames of the Spirit, the Holy esté Spirit in your life fluyendo. will be flowing. no es que tú digas, ay, que el Espíritu, no es que esté fluyendo. It's not that just say the Spirit, it's the flow of the Spirit. Porque el Espíritu Santo de Dios Because the Holy Spirit of God es el que te guía. is the one who guides you. Aleluya. Praise Jesus. En este caminar In this walk, necesitamos el Espíritu we Santo. need the Holy Spirit. Dice la palabra de Dios The Bible says que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, that when the ways of the Lord please the Lord, escucha esto, listen to this. cuando los caminos del hombre When the ways of man son agradables a are Jehová, pleasing to God, aún sus enemigos even though their enemies están a paz con él. are in peace with them. Praise Y Jesus. yo meditaba en esta palabra. And I meditated in this word, Y yo te pregunto en esta and tarde, I ask you this afternoon, ¿quiénes son nuestros enemigos? who are your enemies? De acuerdo a la palabra de Dios. According to the word of God. Aleluya. Praise Jesus. Pero cuando tú andas en los caminos de Jehová, But when you walk in the ways of the Lord, aún tus enemigos, even your enemies, aleluya. praise Jesus. Y los enemigos no son tu vecino, And your enemies are not your neighbors. porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y Because carne. the Bible says our fight is not against flesh and blood. Tus enemigos son los deseos de la carne, Your enemies are your own los flesh, principados y las the potestades. principalities. Pero cuando tú andas conforme al Espíritu de Dios, But when you walk according to the Spirit, aún esos enemigos que te rodean even those enemies that surround you pueden entender, must understand, pueden they ver can see que tú eres un hombre, una mujer de Dios, that you're a man and a woman que anda en los caminos del who Señor, walks in the ways of the que Lord, vive correctamente en los caminos del that Señor. leads according to the ways of the Lord. Mi alma alaba a Dios. Praise Jesus, hallelujah. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Tenemos que volver a tener la intimidad con el Espíritu You Santo. must go back to the Holy Spirit, to the Hermano, intimacy of the ¿cuánta Holy gente Spirit. hoy en día no son sensibles al Espíritu de Dios? How many people cannot be sensitive to the Holy Spirit? El Espíritu Santo de Dios se ha contristado en muchos corazones. The Holy Spirit of God is saddening many people. Y ya no se siente la sensibilidad del Espíritu Santo. They do not feel the sensitivity Por of the eso Holy Spirit. caminamos como queremos. That's why we walk the way we want. Hacemos lo que We queremos. do what we want. Hablamos lo que We queremos. speak what we want. Nos comportamos como queremos. We behave the way Porque we el want. Espíritu de Dios Because the Holy Spirit se ha of God contristado en muchos corazones. has been saddened in many people. Y por eso es que caminamos de esa manera. That's why we walk the way Pero we cuando want. andamos conforme al Espíritu When de we walk Dios, according to the Spirit of cuando God, andamos conforme a la palabra de we Dios, walk according to the Word of el God, Espíritu de Dios the Holy Spirit of nos God redarguye, approaches, nos approaches us, dirige, guides us, nos enseña, teaches us, nos libra, it says nos it advierte. advises us Aleluya, en Praise todo the este in caminar. all this way. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Praise the Lord Jesus. Tenemos que volvernos al Espíritu de Dios. We must return to the Holy Spirit of God. Porque todo lo que nosotros estamos haciendo en esta vida, Because everything that we're doing in this life, escucha que va a ser revelado. listen, it will be revealed. Hay personas que creen que son muy sabios, A lot of people think that they are wise. pero dice la palabra de But Dios the Bible says que Dios usa la insatez de los sabios the Lord uses the wise. para avergonzarlo, Praise porque Jesus. Dios conoce los Because corazones. God knows the hearts. Y la realidad de la vida, The reality of life, que todo lo que nosotros estamos haciendo that everything that we're doing
será revelado. will be revealed. Escucha esto. Listen to this. La vergüenza más grande The greatest shame, se la van a llevar muchos many people will see it cuando la historia de su vida when the story of their life les sea revelado, shall be revealed. porque no escucharon Because they didn't listen la palabra de Dios, the word of God. porque no se arrepintieron Because they did not repent de sus caminos. of their ways. Cuando el Señor When the Lord le habló spoke to them estas palabras. these words. Aleluya. Praise Jesus. Todos los caminos de los hombres parecen correctos. All the ways of man seems to be right. Aleluya. Praise the Lord. Hallelujah. Nadie hace nada malo. Nobody does anything wrong. Todo el mundo Everybody hace lo bueno. do the right thing. Cuando se le corría a la gente When people are corrected, su manera de caminar, their way of walking, se ofenden. they get offended. ¿Por qué se ofenden? Why do they get offended? Porque ya el Espíritu Santo de Dios Because the Holy Spirit of God está contristado en su vida. is saddened in their lives. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios Because when the Holy Spirit of God está en una vida is in a life y esa vida es corregida, and that life is corrected, da gracias a Dios give thanks to the Lord por la corrección. for the correction. Porque la corrección Because correction es para bendición. is for blessing. Aleluya. Praise Jesus. Mi alma alaba a Dios. Praise the Lord Jesus. Todo será revelado, dice la palabra. Everything will be revealed. says the No Lord. hay nada oculto There's nothing hidden que no haya de ser manifestado. that should not be manifested. La primera realidad que va a ser revelada en tu vida The first reality that will be revealed in your life es tu realidad interior. is your internal reality. ¿Cuáles son los propósitos de tu corazón? What are the purposes of your heart? Escucha esto. Listen to this. La realidad interior del hombre, The inner reality of man, los propósitos de corazón del the hombre purposes of the heart of the man serán revelados. will be revealed. Amén. Amen. Eso dice la palabra. That's what the word says. Si usted va conmigo a la palabra de Dios a Primera de Corintios, If you go with me to 1 Corinthians, Primera de Corintios, 1 Corinthians en el capítulo 4, chapter 4, el verso 5. verse 5, Oiga lo que dice la palabra de Dios. listen to what the word says. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, Therefore judge nothing before a time. hasta que venga el Señor, Wait until the Lord comes. el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas He will bring the light to what is hidden in darkness. y manifestará las intenciones de los corazones. I will expose the motives of the heart. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, At that time, each will receive their praise from God. de acuerdo a las obras de tu corazón. According to the works of your heart, Va a ser revelado. it will be revealed. Esos propósitos Those purposes que hay en tu corazón that you have in your heart van a ser revelados. will be revealed. Porque hay gente que parece que andan en piedad. But some people they seem to be Y in lo que fear, está dentro, but what is inside, Dios lo conoce. God knows. Ellos dicen que aman al reino. They say that they love the Ellos kingdom. dicen que andan conforme a la voluntad de Dios. They say that they are walking according to the Pero will of tarde o God. temprano, But sooner or later, eso va a ser revelado. that will be El revealed. fruto de tu caminar, The fruit of your walk, la obra de tu vida, the works of your va a life ser revelada. will be revealed. Escucha esto Listen to this para que tú entiendas so you can understand que este es el tiempo that this is the time que Dios está tratando con la iglesia. that the Lord is treating with His Dios people. está tratando con su pueblo The Lord is treating with His people para que nos corrijamos, so we may correct, para que volvamos a la senda antigua, so we can go to the old ways, para que volvamos a buscar a Dios en espíritu y en so we verdad, may go back to seek the Lord in the spirit como en and los truth, tiempos de ayer. like in the times from yesterday. Que te digan loco, They may call you crazy, pero vuélvete a Jehová de todo but corazón, turn your heart to the Lord, porque pronto será revelado because soon it will be revealed lo que hay dentro, what's inside, lo que hay en tu what's in corazón. your heart. Aleluya. Praise the Lord Jesus. Quiero decirte I want to tell you que el Señor that the Lord es un Dios que conoce los corazones is a Lord that knows the heart. y trae la palabra And He brings the word por amor a su pueblo, because He loves His people. porque para que tú te corrijas
So for you to be para corrected, que yo me corrijas. so I can be corrected. Porque mañana Because tomorrow tú no tendrás excusa. you will not have excuse. Porque por eso es que se derraman los juicios de Dios sobre la tierra. That's why the judgment of the Lord comes upon the Porque earth. Dios envía su palabra Because the Lord sends His word. y Dios está esperando una reacción del hombre ante su palabra. And the Lord is expecting a reaction from the Que el man. hombre cambie su camino. That the men change their Que el ways. hombre se vuelva a Jehová. That the men return to Que las God. personas se arrepientan de sus pecados. That people repent from their Pero sins. cuando nada de esto sucede When this doesn't happen, y los hombres quieren seguir caminando conforme a su propia and opinión, men want to continue walking according to their own y opinion, aún dentro de la comunidad cristiana, even inside the church community, que los cristianos quieren vivir una vida haciendo lo que a ellos les the parece, Christians want to live doing whatever they please, aún ignorando lo que dice la palabra even ignoring what the word says, y buscando una justificación. and seeking for justification. Entonces el juicio de Dios se derrama sobre tu vida Then the judgment of the Lord will come upon your life y sobre tu casa and upon your house por la desobediencia. because of your disobedience. Y esto es realidad. And this is reality. En una ocasión, In one occasion, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, the capítulo Bible 21, says in Matthew chapter 21 que era por la mañana that it was morning cuando Jesús volvía a la ciudad de Jerusalén. when the Lord was returning to Jerusalem. Y dice la palabra de Dios que sintió hambre. And the Bible says that he was hungry. Y dice que vio una higuera junto al camino. And he said that he saw a fig tree on the way. Entonces, ¿tú crees que esta palabra de Jesús Do you think that this word of Jesus, no es para indicarnos algo? isn't it to indicate something? Jesús viene de camino, Jesus is walking. tiene hambre. He's hungry. La Biblia lo especifica The claramente. Bible specifies it clearly. Tenía He hambre was hungry. y vio una higuera junto al camino. And he saw a fig tree on the way. Y dice que se acercó a ella. And he said that he got closer to it. ¿Para qué se acercó Jesús a la higuera? Why did he get close to it? La Biblia dice que tenía hambre, The Bible said that he was hungry. quería comer, He wanted to eat. pero cuando se acercó a la higuera When he got closer to the fig tree, no encontró nada, he couldn't find anything. solamente hojas, Only leaves. muy frondosa, A very muy preciosa, beautiful tree con sus follajes, with a beautiful foliage. pero dentro But inside, no había fruto. there was no fruit. Y cuando Jesús se acercó, And when the Lord got closer to it, dice la palabra de Dios, the Bible said, que dijo a la higuera, he said to the fig tree, nunca más vuelva a dar fruto. you shall never give any fruit. Y la maldijo. And he cursed it. Y la higuera And the fig tree se secó. dried up. Aleluya. Praise Jesus. Esto es una experiencia del mismo Señor. This is an experience from the Lord himself. Entonces, tu caminar, Therefore, your tu walk, obra, your work, tu fruto your fruit van a ser revelados. will be revealed. Y cuando el Señor se acerque a ti, And when the Lord gets closer cuando el to you, Señor te confronte a ti when the Lord confronts you y te pregunte and asks you el fruto de tu vida, where the fruit of your life, lo que va a encontrar dentro de ti, what he's going to find inside of you, va a determinar la respuesta que Él te va a dar. will determine the answer that he's going to give ¿Tú you. lo sabías? Do you know that? ¿Por qué cuando Satanás se presentó delante de la presencia de Él, Why when Satan presented himself before lo you, primero que el Señor le dijo, no ha visto a mi siervo Job, the first thing he said, have you seen my servant Job? que es justo, He's righteous. que es agradable, He's pleasing. que me honra en su He caminar? honors me in his way. ¿Acaso no están los ojos de Dios atentos a tu caminar? Aren't the eyes of the Lord on your eyes? Cuidado cómo está caminando. Be careful the way you're walking. Endereza tu caminar. Straighten your walk. Porque las cosas ocultas Because the hidden things, que tú crees que nadie la ve, the things that you think que that tú people crees don't que see, nadie la sabe, that nobody knows, pronto van a ser reveladas. soon they will be revealed. Praise Jesus. Hallelujah. Señor te está exhortando en esta The tarde. Lord is exhorting you this Yo morning. espero que el Espíritu Santo de Dios en tu vida se active. I hope that the Holy Spirit in your Porque life si el is Espíritu active. 'Santo de Dios no está activo en tu vida, Because if the Holy Spirit is estas not palabras active te in van a your life, molestar. this word will bother you. Esta palabra tú no la vas a asimilar. This word you're not assimilating. Pero si el Espíritu se activa en tu vida, But if the Holy Spirit is active in tú your vas a life, entender que el camino de salvación hay que you cuidarlo. will understand that you must keep the Que hay que way of saber salvation.
cómo caminamos en el Señor. that we must know how we walk in Y the hay Lord, que corregirnos. and we must correct. Porque el camino del Señor Because the ways of the Lord es perfecto, is perfect, es puro, It's pure, es santo it's y safe, es agradable. it's holy, it's pleasing. Aleluya, mi alma alaba a Praise Dios. Jesus, hallelujah. Praise the Lord Jesus. Lo que hay dentro de tu corazón va a ser revelado. What's inside of your heart will be revealed. El pastor no sabe lo que hay dentro de tu corazón. The pastor doesn't know what's inside of your heart. Praise Jesus. Y el Señor dice, no lo juzguen, And the Lord says, do not judge them. esperen hasta el día en que esto se ha de revelar, Wait until the day that this will be revealed. porque Él lo ha de revelar, Él lo va a exponer. Because he himself will expose it. Aleluya. Praise Jesus. Mi Hallelujah. alma alaba a Dios. Praise the Todo Lord Jesus. será revelado. Everything will be revealed. Mira lo que hay en tu corazón. Look what's in your heart. Las obras de cada uno de nosotros va a ser revelado. The works of each one of us will be revealed. Y esto es algo que tú tienes que entenderlo. And this is something that we must understand. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, When we go to the book of Revelations, en el capítulo in 2, chapter 2, el Señor habla a las 7 iglesias. the Lord speaks to the 7 churches. El Señor habla a la iglesia de Éfeso. The Lord speaks to Ephesus. El Señor habla a la iglesia de The Esmirna. Lord speaks to Smyrna. El Señor habla a la iglesia de Pérgamo. The Lord speaks to Pergamum. El Señor habla a la iglesia de Tiatira. The Lord speaks to Thyatira, A la iglesia de Sardis. to Sardis, A la iglesia de Filadelfia. to Philadelphia, Y a la iglesia de la Odisea. and the church of the Odyssey. Y una de las cosas que cuando usted va a Apocalipsis capítulo 2, One of the things when you go to chapter 2 of Revelation, no falta, es que el Señor le dice, yo conozco tus obras. is that the Lord says, I know your work. A las 7 iglesias que Jesús, que Jehová confronta, le dice, yo conozco tus The obras. 7 churches, when he speaks to the 7 churches, he says, A todas le dice, yo conozco tus obras. praise Jesus. Hallelujah. Para que tú puedas entender que de la manera que tú estás So you caminando, can understand that the way that you're walking, el Señor lo conoce. the Lord knows it. Y si tú sabes And if you know que no estás caminando conforme a la that palabra, you're not walking according to the word, deja de estar creyendo stop believing que está engañando a Dios, that you are defeated, que está caminando conforme a la palabra de that you're Dios. deceiving the Lord and you're walking Porque according el to the Señor word. conoce tus obras. Because the Lord knows your works. Y así la identificó a cada una de las iglesias. And this way he identified each one of the churches. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Go with me to Revelations chapter 2. Apocalipsis capítulo 2. Revelations chapter 2. La primera iglesia The first church que le habla es a la iglesia de Éfeso. is the church of Ephesus. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, And he says, write to the angel of the church in Ephesus. el que tiene las 7 estrellas en su diestra. The one that Aleluya. has the 7 stars to his right. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. The one who walks among the 7 golden rods Dice esto. says this, Yo conozco tus obras. I know your works. Si vamos a la segunda iglesia, If we go to the second church, iglesia Esmirna, the church of Smyrna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, write to the angel of the church in Smyrna, el primero y el postrero, the first and the after, el que estuvo muerto y vivió, dice the esto. one who was dead and lived says this, Yo conozco tus obras. I know your Aleluya. works. La tercera iglesia The third church, de Pérgamo, Pergamum, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, write to the angel of the church in Pergamum, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. the one that has the double-edged sword says this, Yo conozco tus obras. I know your Aleluya. works. La cuarta iglesia, The fourth church, Tiatira, Thyatira, escribe al ángel de la iglesia Tiatira,
Write to the angel of the church, el Hijo de Dios, the Son of God, el que tiene ojos como llamas de the fuego one who has eyes of fire y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: and feet like bronze, says this: yo conozco tus obras. I know your works. Iglesia de Sardis, The church of Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, write to the church, to the angel of the church el of que Sardis, tiene los 7 espíritus de Dios the one who has the seventh spirit of God. y las 7 estrellas, dice esto: The seven stars says this: yo conozco tus obras. I know your works. Iglesia de Filadelfia, Church of Philadelphia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: write to the angel in the church in Philadelphia. esto dice el santo, This is what the Holy One el says. verdadero, The true, el que tiene la llave de David, the one that has the key of David, el que abre y ninguno the cierra, one who opens and do not close, y cierra y ninguno and abre. close and no one opens. Yo conozco tus obras. I know your works. Y por último, a la iglesia de la Odisea, And for the last one, Odyssey, the church of Odyssey, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: write to the angel of the church in Odyssey. he aquí el amén, There is the Amen, el testigo fiel y verdadero, the true witness, el principio de la creación de Dios, dice the esto: beginner of the creation of the Lord says this: yo conozco tus obras. I know your works. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo en esta tarde? What is the Lord telling you this afternoon? Hijo mío, My yo son, conozco tus obras. I know your works. Arrepiéntete Repent antes que sea tarde. before it's too late. Corrige tus caminos Correct your ways antes que sea tarde. before it's too late. Deja de justificarte. Stop justifying Deja yourself. de ser sabio en tu propia opinión. Stop being wise in your own opinion. Porque Dios conoce tus caminos. Because the Lord knows your ways. Y ese es el tiempo que Dios te está dando And this is the time that the Lord is giving para you, que corrija tus so caminos. you may correct your ways. Cuando el Señor confronte tu vida, When the Lord confronts your life, puedes estar seguro you can be sure que estas palabras that this word tú las vas a oír. you will hear. Yo conozco tus obras. I know your ways. Aleluya. Praise Jesus. Todo será revelado. Everything will be revealed. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15. 2 Timothy chapter 2 El verse verso 15, 15. verse 15. Dice: procura con diligencia Procure diligently presentarte a Dios aprobado, to present yourself before God como un approved, obrero que no tiene de qué avergonzarte, as a worker that do not have to be ashamed, que usa bien la palabra de verdad. that uses the word in the right way. Procura con diligencia Procure diligently presentarte a Dios aprobado. to present yourself approved before God. Que Dios pueda probar tu manera de vivir. That the Lord can prove the way of your life. O que Dios pueda probar tu manera de caminar. That the Lord can approve your walk. Caminar con Dios es un privilegio. To walk with God is a privilege. Pero necesitamos el Espíritu Santo But we need the Holy Spirit para que nos guíe, to guide us. para que nos dirija. To guide us. ¿Cómo vamos a caminar en esta vida? How we're going to walk in this life. Hoy en día estamos viendo Today we're seeing un descontrol dentro de la comunidad de creyentes. loss of control in the community. Todo of el mundo believers. quiere caminar conforme a su opinión. Everyone wants to walk according to their own opinion. Es un problema grande It is a great problem que existe hoy dentro de la comunidad that cristiana. exists in the church community. Pero es que necesitamos volvernos al Espíritu Santo. But it's that we need to turn to the Holy Spirit. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. We need the guidance of the Holy Spirit. Por eso dice la palabra: no lo apagues. That's what the word says. Do not quench the Porque Spirit. si tú dejas que el Espíritu de Dios se apague en tu vida, Because if the Holy Spirit shuts down in your life, va a andar en la dirección incorrecta, va a andar en el camino you're incorrecto. going to walk in the wrong way. Y tus obras se van a reflejar. And your works will be revealed. Otra cosa que será revelada en tu vida Another thing that will be revealed in your life es tu fidelidad. is your fidelity. Aleluya. Praise the Lord. Hay gente que dice que son fieles a Dios A lot of people say that they're faithful to the y se Lord. están engañando a ellos mismos. And they are deceiving themselves. Pero tu fidelidad But your fidelity a Dios va a ser revelada. to the Lord will be revealed. Aleluya. Praise Jesus.
Dice la palabra de Dios en Gálatas The 6:7. Bible says in Galatians 6:7, No os engañéis. do not deceive yourself. Dios no puede ser burlado. The Lord cannot be bullied. Todo lo que el hombre siembre, Everything that the man saw, eso mismo segará. the same thing they shall reap. Oiga, ¿cómo es posible How is this possible que usted no pueda ser confrontado that you cannot be confronted por la palabra by the word y decir yo tengo que arreglar mis caminos? and say, I have to fix my ways? Cuando yo miro mi vida When I see my life en el espejo de la palabra, in the mirror of the word, ay pastor, ¿por qué que nadie es perfecto? oh, pastor, nobody's perfect. Toda esa justificación All these justifications es la que el enemigo está usando is that what the enemy is using para que tú sigas caminando de esa so manera. you can continue walking that way. Mientes You lie y te justificas. and you justify yourself. Eres infiel You are unfaithful y te justificas. and you justify. Y hace un sinnúmero de And cosas you do a number of things que la Biblia that the Bible condena, condemns, mas tú la justificas. but you justify. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque el Espíritu Santo de Dios en tu Because the vida Holy Spirit of God in your life, está contristado, it's saddened, se ha apagado. it's quenched. Porque cuando el Espíritu de Dios está en ti, Because when the Holy Spirit is within you, inmediatamente tú te desvías una pulgada del camino. immediately as soon as you turn at least 1 inch off El the way, Espíritu Santo te redarguye. the Holy Spirit El reproaches you. Espíritu Santo empieza a hablarte. The Holy Spirit starts talking to you. Cuando piensas hacer algo When you think about doing something que no es agradable a Dios, that is not pleasing to God, hay una lucha entre los deseos tuyos there's a fight against your own wish y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. El Espíritu Santo está peleando The Holy Spirit is fighting con esos pensamientos que surgen a tu vida. with those thoughts that come to your life. Porque el Espíritu Santo te quiere redarguir. Because the Holy Spirit wants to reproach Y you. te dice, no, eso no es así. And the Holy Spirit says, no, it's No, not that no lo way. hagas. Don't do that. A Dios no le That agrada. doesn't Y please God. empieza a tratar a tu vida. And you start treating Y me si well. la sensibilidad del Espíritu está en And ti, if the sensitivity tú of the Spirit empiezas a is within reconocer, you, you start to recognize, empieza a llorar, you start to cry, te arrepientes, you repent, cambia de you proceder. change your Pero ways. cuando no hay dirección del Espíritu When Santo, there's no guidance from the Spirit, erramos. we err. Aleluya. Praise the Lord. Tu fidelidad Your fidelity va a ser revelada. will be revealed. Aleluya. Praise Jesus. Mi alma alaba a Dios. Praise the Lord Jesus. Oiga, Listen, dice la palabra de Dios segunda de Timoteo the Bible says in 2 Timothy 15:19. 15, verse 19, Porque el fundamento de Dios está firme. because the foundation of God is firm. El fundamento de Dios está firme. The foundation of God is firm. Es Jesucristo. Is Jesus Y Christ. todo el que camina en él And everyone who walks on him no tropieza. do not stumble. Es un firmamento firme. It is a foundation, it's a firm foundation. Escucha esto. Listen to this. Un fundamento firme y tiene este sello, dice la A palabra. firm foundation, and it has this seal, says the word. Tiene un sello que dice, It has a seal that says, conoce el Señor a los que son suyos. the Lord knows those who are his. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. And those who invoke the name of the Lord depart from iniquity. Es decir, nosotros caminamos en este fundamento que es Cristo. We walk in this foundation that is Christ. Y ese fundamento que es Cristo And this foundation that is Christ, tiene un sello. it has a seal. Pero ese sello But that seal es solamente revelado is only revealed a los que tienen el Espíritu Santo. to those who have the Spirit. Porque es el Espíritu Santo que nos revela las cosas espirituales. Because the Holy Spirit reveals the Entonces, spiritual mientras things. vamos caminando As we walk en ese fundamento que es Cristo, on this foundation with Christ, el Espíritu Santo nos revela el sello de ese the caminar. Holy Spirit reveals that seal of Y that ese walk. sello nos recuerda y nos dice, Jehová conoce lo que son suyos. And that seal is revealed to us and says, the Lord knows who are his. Exactamente, entonces eso te ayuda a caminar derecho. And that helps you to walk straight. Porque como Jehová conoce lo que son suyos As God knows who are y his, nosotros somos de and Él, we are his, caminamos en we Él, walk in him, caminamos en la we palabra, walk in the word, porque el Espíritu Santo nos dirige. because the Holy Spirit Pero guides us. también dice ese sello, But the seal also says, apártese depart toda iniquidad every iniquity
de todo aquello que confiesan y hablan el nombre de Cristo. of those who confess and know the name of Jesus Todo Christ. aquel que está invocando el nombre de Those Cristo, who invoke the name of Jesus todo Christ, aquel que dice ser creyente, those who are said to be believers, tiene que apartarse de la they iniquidad, have to depart from iniquity. tiene que apartarse del You pecado, have to depart from porque no sin, puedes caminar en el Señor because you cannot walk in the Lord viviendo en iniquidad. living in iniquity. Praise the Lord, Aleluya. Jesus. Hallelujah. Entonces, todos los caminos de los hombres son correctos Therefore, all the ways of the men are en su right propia opinión. in their own opinion. Hacen lo que quieren, They do what they want. dicen lo que They quieren, say what they want. actúan como They quieren behave the way they want. y también And they're okay. estamos bien. We are fine. Pero la palabra dice But the Bible says que apártese de to iniquidad depart from iniquity todos aquellos all of those que invocan el nombre de who Cristo. invoke the name of the Lord. Todo aquel que camina Those who walk en el fundamento que es in the Cristo, foundation that is Christ. camina conforme a la palabra. Walk according to the word. Oye, hay gente que ya ni se ha olvidado de lo que dice la A lot palabra, of people have forgotten what the Bible says. porque sus prácticas son tan naturales todos los días Because their practice are so natural every day que ya lo han hecho un estilo de vida. that they have made that a lifestyle. Oiga, pero cómo hay gente que no entiende que Dios es santo, Oh, a lot of people do not understand that God is holy, que hay que vivir en santidad, that we must live in holiness, que este caminar es un camino de santidad. that this walk is a walk of holiness. ¿Cuánta gente se ha olvidado que la mentira How many people have forgotten that lie, es una obra diabólica? it's a work of the devil, Que el engaño that deceiving, es una obra del it's a diablo. work of the devil, Y el robar to steal, es una obra del diablo. it's a work of the devil. Y todas esas obras de la And carne all these fleshy works, y todas esas obras que no agradan a and Dios, all these works that do not please God, cuando tú vas caminando en Cristo, when you walk in Christ, tus obras tienen que ser diferentes. your works must be different. Tienes que vivir conforme a la palabra, You must live according to the word, porque tu fidelidad because your fidelity va a ser revelada. will be revealed. Gloria sea el nombre del Praise Señor. Jesus, hallelujah. Quizás Maybe no es la palabra que tú quieras oír en esta it's tarde, not the word that you want to listen this afternoon, pero esta es la palabra que Dios but this is the word that God quiso enviarte, wanted to send you, porque se aproxima el juicio. because judgment is coming. Y no el juicio para la tierra, And not judgment to the earth, sino el juicio para tu vida. but judgment to your life. Porque Dios te va a confrontar. Because the Lord will confront you. Dios ha estado trayendo palabra tras palabra para tu vida, para que te corrijas, The Lord has been bringing word after word para after que word, camines conforme a la palabra, so you can walk according to the word, para que te corrijas. so you may correct yourself. Pero por lo tanto, tú has hecho oído sordo. Well, you have now listened to the word. Dios va a ejecutar su juicio sobre tu vida. The Lord will execute His judgment upon your life. Aleluya. Praise Jesus. Y no mire el juicio de Dios como algo malo, And don't look at the judgment of the Lord as something bad, porque el Señor, para corregirte, because the Lord uses it to para correct you, que vuelva a sus caminos, so you can return to His way. tiene que hacerlo para que tú vuelvas a caminar So He con Él. must do it so you can return to walk with Him. Yo quiero en esta tarde I want this afternoon terminar con esta palabra. to conclude with this word. Esta palabra se encuentra en Lucas capítulo 19. Vaya conmigo. Word is found in Luke chapter 19. Go with me. Si yo predicara lo que yo quisiera predicar, If I could preach what I want to preach, quizás este no fuera el mensaje que yo hubiese traído. maybe this would not be the message that I would bring. Pero cuando le decimos a Dios But when we say to the Lord que nos dé la palabra que necesitamos oír, to give us the word that we need to hear, el Espíritu Santo nos dirige the Holy Spirit guides us y nos da esta palabra. and gives us this word. Mire, hoy en día Today, hay muchos there are many que necesitan corregir su that caminar. need to correct their ways, Y tú lo sabes, and you know it. tú lo sabes. You know it. No porque no que yo sea perfecto, es que corrijas No, tu it's caminar. not because I'm perfect, but you Porque know lo que it. llega a tu corazón, But what comes to your heart, las intenciones de tu the corazón, intentions of las your heart, obras de tu corazón the works of your heart se van a revelar. will be revealed. ¿Y tú sabes cómo se van a revelar? And you know how they're going to be revealed? En este tiempo. In this time. En estos tiempos se va a ver quién verdaderamente sirve a Dios con fidelidad y quién no. During this time, we'll be seeing who serves the Lord or not.
Praise the Lord Jesus. Aleluya. Praise Jesus. Lucas capítulo 19, Luke chapter 19, el verso 12 al 26. verse 12 to 26. Y esto es algo, hermano, And this is something, brethren, que quiero compartir contigo, that I want to share with you. porque tu fidelidad va a ser revelada. Because your fidelity will be revealed. Hermano, hay mucha gente infieles que parecen ser fieles. A lot of people are unfaithful, that they seem to be faithful. Y yo no tengo que decirle porque usted ha experimentado o ha visto experiencia en esta tierra. I don't have to tell you because you have seen and have experience on this earth. Muchos han tenido experiencias en sus hogares. Muchas personas que antes eran casadas hoy están divorciadas. Many people have had experience in their own life, Experiencia de infidelidad. experiences of infidelity. Y usted sabe que cuando la gente es infiel, no se postra como que es infiel. Muchas veces se da usted cuenta cuando usted menos lo espera porque le es revelado. A lot of people that are unfaithful, they do not show it, and then you show it when it's Y revealed. cuando usted se da cuenta se quiere morir. And when you discover that, you want to Porque die. usted nunca pensó Because you never thought que ese esposo, that husband, que esa esposa or that wife, o que ese compañero amigo or that friend era infiel. was unfaithful. Porque lo que él presentaba, Because what he presented, usted nunca pensó you never thought que esa persona that person iba a ser infiel. was unfaithful. Porque él era el hombre más cariñoso. Because he was the most caring person. Era la mujer más She cariñosa. was the most caring woman. O era el amigo que más. Or was the best friend. Pero lo que había dentro, But what was inside, lo que estaba what oculto, was hidden, lo sabía Dios. God knows. Y tarde o temprano And sooner or later, se reveló. was revealed. Entonces, Therefore, ¿qué te quiero decir? what do I want to tell you? Que las apariencias externas That what's in the outside pueden engañar a los hombres. can deceive men. Y la gente puede decir, wow, And people can say, wow, es un hombre fiel. he's a faithful man. Pero a Dios But to God, tú no lo vas a engañar. you cannot deceive. Y como nosotros vivimos para Dios And as we live for God y no para los and hombres, not for men, mi preocupación my preoccupation, primeramente my first es lo que preoccupation Dios diga de mí. is what God says about Y me. yo, para que Dios diga algo bueno de mí, And for God to say something good about me, como dijo de Job, as he said about Job, como dijo de Abraham, and he says about y como Abraham, dijo de todos esos hombres del ayer, and he says about all these men from yo yesterday, quiero caminar I want to walk con Él. with him. Y todo lo que me estorbe And everything that is, y todo lo que me impida, and everything that is, yo tengo que echarlo a un lado I have to move it to the side y vivir and live conforme a la palabra. according to the word. ¿Por qué? Why? Porque todo va a ser revelado. Because everything will be revealed. Porque Dios conoce tus obras. Because the Lord knows your work. Y el Señor no tiene timidez para tirártela en la cara. And the Lord is not ashamed to show it in your face. Porque así mismo se le presentó a las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, y le dijo, yo conozco tus The obras. same way he presented to the 7 churches and say, I know your work. Tú estás aparentando y dices y esto y lo otro, pero yo conozco tu obra. You are saying this and that, but I know your work. Tú dices que eres rico, tú dices que tienes esto, tú dices que tienes lo otro, que eres así, que eres así, pero eso es mentira, yo conozco tus obras. He said, yeah, I know this, you do that, but I know your works. Entonces le dijo, arrepiéntete antes que sea tarde. He says, repent before it's too Entonces late. este es el mensaje This is the message que Dios te está mandando en estos that the tiempos. Lord is sending you. Tú tienes que conocer los tiempos que estamos You viviendo. must know the times that we're O living. yo espero que el Espíritu Santo de Dios And I hope that the Holy se Spirit of active God en tu vida gets activated in your life y te haga entender los tiempos que estamos viviendo. and makes you understand the times that we're living. Porque hay muchos con el espíritu apagado Because a lot of people have their spirit que, shut down, que siguen durmiendo, that they keep sleeping. que no se dan cuenta de los tiempos que estamos They viviendo. do not realize the times that we're living. Pero los tiempos que estamos viviendo But the times that we're living son los tiempos de volvernos a Dios, are the times to return to de God, buscar a to Dios seek God de todo corazón from our y all our hearts, apartarnos de toda iniquidad. and depart from y de all todo iniquity and all sin. Termino con esto. I finish with this. Fidelidad revelada. Fidelity revealed. Lucas capítulo 19, Luke chapter 19, del verso 12 en adelante. verse 12. Aquí encontramos una parábola donde dice que había un hombre noble que se fue
a un país lejano There was a nobleman that went to a faraway country para recibir un reino y volver. to receive a kingdom and return. Y llamando a 10 siervos suyos, And he called 10 servants. le dio 10 minas He gave them 10 mines y le dijo, and told them, negocia entre tanto que yo vengo. do business when I return, till I Aleluya. return. Pero sus conciudadanos But their citizens le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. and they sent an embassy saying, we do not want him to reign upon us. Aconteció que vuelto él, And when he returned, después de recibir el reino, after he received the kingdom, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y dice la palabra, y vino el primero and the Bible says the first one came, diciendo, saying, Señor, Lord, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aleluya. praise the Lord Jesus. Es decir, uno fue fiel en lo poco y el Señor le dijo, te voy a poner en lo grande. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. The second one came and says, Lord, your mine has produced 5 more. Y también a este dijo, tú también serás sobre 5 ciudades. And the master said, you will be charged with 5 cities. ¿Por qué? Why? Porque lo que el Señor le entregó, Because what the Lord gave them, ellos lo produjeron they reproduced it para el reino. for the kingdom. Pero llegó otro But another one came. y dijo, Señor, lo que tú me diste, la mina que me diste, He said, Lord, the mine that you gave me, yo la envolví en un pañuelo I wrapped it up in a cloth y no hice nada. and I didn't do anything. Aquí tiene lo que me diste. Here's what you gave me. Porque tuve miedo de ti, Because I was afraid of you. por cuanto eres hombre severo, Because you are severe. que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Tuve miedo, así que toma lo tuyo. No, en otras palabras, no hice nada. In other words, he didn't do anything. Y el Señor a este siervo And the Lord to this le servant, dijo, siervo infiel, unfaithful servant, por cuanto tú sabías cómo yo era for who you knew how I was, y no hiciste lo que yo te encargué que hiciera, and you didn't do what I asked you to do, dame la mina que tú tienes. give me the mine that you have, Y se la entregó al que tenía 10. and gave it to the one that had 10. Y cuando la gente vio eso, le dijeron, Señor, pero ya este tiene 10. And the people said, Lord, but this one already has Y el 10. Señor le dijo, así mismo será. And the Lord says the same way it will be. Porque al que tiene, But because those who have, al que hace lo que yo le ordeno, those who do what I ask them to se do, le dará más. I will give more. Y aquellos que no hacen lo que yo dije, And those who do not do what I ask, aún lo que tiene le será quitado even what they have will be taken away from y them dado a otros. and give to them. En otras In palabras, other words, tú tienes que escuchar lo que el Señor te está you diciendo. must listen to what the Lord is telling Que you. va a llegar un día, That a day will come pronto, soon que si tú no te corriges, that if you do not correct, si tú no empiezas a caminar y hacer lo que el Señor te ha ordenado hacer en if su you palabra, start walking and doing what the Lord asks you to do in His Word, lo que tú tienes what you have se te quitará. will be taken away. ¿Qué se te quitará? What will be taken away? Todo lo que tú tienes. Everything that you have. Porque todo lo que tú tienes Because everything that you have no te pertenece, does not belong to le you. pertenece a Dios. It belongs to Y God. cuando tú desobedeces a And when Dios, you disobey God, se te va a ser quitado. it will be taken from you. Se te quitará la salud. Health will be taken away. Si no haces lo que Dios te ordena hacer, If you don't do what the si Lord no asks you caminas to do, conforme a la voluntad de Dios, if you don't walk according to the will of God, terminarás sin salud your health will be y taken no away. podrás hacer nada. And you won't be able to do anything. Todo lo que Dios te ha dado Everything that the Lord has given you se te va a quitar will be taken away from you. para que puedas entender So you may understand que tu fidelidad that your fidelity va a ser revelada. will be revealed. En esta tarde This afternoon, yo quiero decirle a los que me están escuchando, I want to tell to those who are listening to me, Dios trajo esta palabra the Lord brought this word
Porque antes del juicio because before the judgment, viene el anuncio. the announcement comes. ¿Quién ha creído Who have believed a nuestro anuncio? to our announcement? Yo creo que Dios tiene profetas, I believe that the Lord has prophets, pastores, pastors, evangelistas, evangelists, hombres que Dios usa men that the Lord uses para traer su palabra. to bring His word. En esta tarde This afternoon, está en ti en creer it is within you to lo que believe Dios ha traído. what the Lord has brought. Pero yo quiero decirte algo, But I want to tell you something, y esto está en los medios de comunicación, and this is in the media, social media, porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. because the prophet does not have honor in his own land. Dios ha traído este mensaje, The Lord has brought this message, y no es un mensaje particular para los impíos, and it's not a particular message for the unrighteous, sino para los creyentes. but for the believers. Porque el creyente se tiene que identificar, Because the believers must identify y no themselves. podemos andar como los impíos, And we cannot walk like the unrighteous, haciendo las obras como los impíos, doing the works as the unrighteous, hablando como hablan los impíos, speaking as the righteous, y haciendo las obras que hacen la gente que no conoce a Dios. and doing the things that the people who don't know, Si know eres God do. creyente, If you are a believer, si crees en Cristo, if you believe in Christ, si invocas su and nombre, if you invoke His name, apártate depart de toda iniquidad from every y iniquity de toda cosa and everything que no le agrada a Dios. that do not please God. Porque el juicio de Dios Because the judgment of se God apresura, is rushing, rushing sobre tu vida upon your life y sobre tu casa and upon your house. si no te If you arrepientes. do not repent, Que Dios te may bendiga the Lord bless you. y que Dios te guarde. May the Lord keep you. Gracias, Señor. Praise Jesus. Aleluya. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus.